Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a abordar un tema muy importante y es, ¿cómo están las sedes en Honduras? ¿Están legales? ¿Están ilegales? ¿Se logró reformar? ¿Qué avances ha tenido el gobierno en esta lucha contra este modelo económico? Que si bien es cierto, es un modelo que ha funcionado en varios países, pero al parecer en Honduras se cambiaron las reglas y eso ha venido a generar un poco de problemas. Si ustedes recuerdan, en el 2013, pues en el gobierno de Juan Orlando Hernández se crearon las zonas de empleo y desarrollo económico, lo que conocemos como las sedes. Actualmente, pues, esto en el país. Luego, en abril del 2022, se derogó el decreto de las sedes por parte de este Congreso, donde algo interesante, 128 diputados aprobaron esta reforma. La reforma, pero como es una reforma constitucional, necesita una ratificación. Y como el Congreso ahorita es un desastre, ¿qué ha pasado? Es lo que vamos a averiguar en breves minutos. Pero también Honduras está enfrentando una demanda de arbitraje internacional, vea usted, por 10.700 millones de dólares, algo que es mucho más que el presupuesto general de la República. Pero es algo interesante, para todos sabemos que para las ratificaciones constitucionales se necesitan 86 votos para que esto quede firme. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, había anunciado en sus cuentas de Twitter que la comisión permanente había ratificado justamente esta derogación y que estaba en firme. Pero, ¿qué opciones ofrece el gobierno a las sedes? Porque son modelos de desarrollo económico. No podemos decir ni satanizarlas, lo que tenemos que establecer son reglas claras que nos permitan atraer inversión y que el país no pierda del todo su soberanía. Esto pues es parte de lo que vamos a analizar. ¿Con quién mejor? Con el comisionado presidencial de las sedes, el doctor Fernando García, a quien le agradecemos infinitamente para compartir durante este espacio. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Desde este pasado fin de semana se han congregado aquí en Casa Presidencial varias entidades internacionales. Estamos hablando de varias organizaciones de sociedad civil para discutir en conjunto con la presidenta Xiomara Castro algunos temas relacionados con las sedes y cuál es la importancia de esto para nuestro país. En este sentido se expresa el vicecanciller Gerardo Torres hablando sobre la oportunidad de evitar que Honduras sea vista como una oportunidad más de negocios. Sábado tuvimos un evento internacional con la gente de la Internacional Progresista, que es una plataforma que reúne a académicos, políticos, ex ministros de diferentes países, que vinieron a hacer un foro para informarse de lo que son las zonas especiales de desarrollo, lo que significan y por qué fueron derogadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el presidente Luis Redondo, y ver qué acciones este equipo internacional que quiere apoyar a Honduras puede hacer para que el mundo entero pueda saber qué fue lo que pasó en Honduras, qué es lo que está pasando, y que no se deje engañar por esas campañas creadas por las mismas empresas beneficiadas por las sedes que dicen muchas mentiras y que no reconocen que la única razón por la que existen es porque se aprovecharon de que Honduras estaba bajo el control de una narcodictadura. Y tal como lo expresa Fernando García, comisionado presidencial contra las sedes, un negocio bastante lucrativo, ya que se busca demandar al Estado por la presunta abolición del tema de las sedes vía decreto que fue planteado en el Congreso Nacional, una iniciativa y una demanda que sería multimillonaria y que se ha pedido un arbitraje internacional. Son dos empresas y un centro de arbitraje interno de ellas quienes han solicitado un arbitraje internacional, pero eso está en stand-by y es el Procurador General de la República el que debe pronunciarse al respecto porque es el representante legal del Estado. Lo que sí puedo decirles que también muchos países del mundo, europeos, latinoamericanos, el mismo presidente Biden ha solicitado que se elimine la figura del arbitraje de los tratados de libre comercio porque solamente permite que los empresarios demanden a los estados y los estados nunca pueden demandar a las empresas por daños y perjuicios que le provoquen a su territorio, a su medio ambiente, a sus pueblos, a su patrimonio. Fue por consenso
por unanimidad en el Congreso Nacional el año pasado, el 21 de abril, después de una exposición nuestra en nombre del Poder Ejecutivo, y ahora la ratificación de la derogación de la reforma constitucional está costando un poco. Pero eso no quiere decir de que toda la legislación secundaria que permite la operatividad que operen las empresas no esté derogada. Está totalmente derogada y por consiguiente no tienen asidero legal. La demanda oscilaría entre los 11.000 millones de dólares, luego de que Honduras, a través del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso, Luis Redondo, abolieran el tema de las sedes, que esto viene a poner un punto y final a todas aquellas zonas libres que pretendían hasta cierto punto apropiarse de las áreas exclusivas de nuestro territorio nacional. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Gracias a nuestro compañero César Euceda por este informe. Justamente vamos a conversar con el comisionado presidente de las sedes en el país, el doctor Fernando García. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros vía Zoom en este programa, porque estamos interesados en conocer realmente cómo avanza este proceso. Bienvenido. Es un honor estar con usted, con la seriedad que usted le proporciona al programa y al noticiero. Quisiéramos señalar como antecedente que hay que diferenciar muy claramente lo que son las zonas económicas especiales de lo que son en Honduras, o fueron zonas de empleo y desarrollo económico. Las primeras, las zonas económicas especiales, no significaban cesión de soberanía en el mundo. Habían algunos márgenes de autonomía para algunas decisiones, pero las autoridades principales eran fundamentalmente las del Estado anfitrión de esas zonas económicas especiales. En el caso de Honduras, se cedió la soberanía totalmente a las autoridades internas de las zonas de empleo y desarrollo económico. A tal punto se varió la idea original que tenía Paul Romer, Premio Nobel de Economía, que él se retiró del país, afirmando categóricamente en medios de comunicación que no sabía si estaba viviendo una farsa o una tragedia o ambas cosas a la vez. ¿Y qué es lo que se aprobó? Se aprobaron dos cosas, en términos gruesos. Uno, reforma a la Constitución en 3 artículos, el 294, 303 y 329. Y derivados de esa reforma a la Constitución, que era nula de origen, porque de conformidad al texto del artículo 374 de la misma Constitución de la República, violentaba totalmente artículos intangibles, artículos irreformables, artículos que no eran sujetos a interpretación por un poder constituido, ya fuera el Congreso Nacional, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo. Ninguno de esos 3 poderes constituidos podían reformar los artículos pétreos, particularmente los relacionados con el territorio y la forma de gobierno. Y en esos 3 artículos, casualmente, se reformaban esos 2 elementos fundamentales que constituyen un Estado. Por ser nulos de origen, toda la legislación secundaria también pierde su eficacia jurídica, su efectividad jurídica, por la nulidad de origen de la norma madre, por así llamarlo, de la Constitución de la República. Entonces, pues así que pasamos a un segundo episodio. En el 21 de abril del año pasado, después de una exposición nuestra en representación del Poder Ejecutivo y especialmente de la Presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, en el Congreso Nacional, por unanimidad, se aprobaron 2 decretos. Un primer decreto, 2022, en el cual se derogaba por la nulidad de origen la reforma constitucional que se había hecho para incorporar jurídicamente la figura de la aberrante de las sedes
con ese concepto de cesión de soberanía. El segundo decreto, el 33/2022, derogó y está vigente y tiene validez jurídica esa derogación, toda la legislación secundaria relacionada con las sedes. ¿Qué queremos decir con legislación secundaria? Se derogó la ley orgánica de las sedes, se derogó la legislación relativa a la ratificación del acuerdo de nombramiento de los miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, CAM, conocido como CAM, y sobre eso quisiéramos hacer una precisión. El acuerdo de nombramiento de Porfirio Lobo Sosa violentó una norma constitucional de las mismas que ellos habían reformado y de la ley orgánica que ellos habían aprobado. Un acuerdo ejecutivo reformó la ley orgánica de las sedes que según ellos no se podía reformar más que con mayoría calificada. Entonces el CAN, además de la nulidad de origen por violentar artículos pétreos, violentó su propia ley orgánica, porque en la ley orgánica decía que se podían llenar vacantes y el presidente en ese momento, Porfirio Lobo Sosa, incorporó la figura de sustituir a los miembros del CAN, con lo cual reformaba la ley orgánica sin tener la autoridad para ello. Y el Congreso Nacional ratificó ese nombramiento, con lo cual algunos podrían decir, pero se modificó entonces la ley orgánica. No se podía por el procedimiento de reforma que se requería. También se derogó el programa de promoción de las sedes. Y un cuarto cuerpo normativo que se derogó es 2 leyes relacionadas con el impuesto sobre ventas. 2 leyes que a su vez también violentaban la misma ley orgánica que supuestamente ellos habían aprobado en relación con las sedes. O sea que todo esto está en cascada, desde la reforma constitucional, ley orgánica, programa, CAN, en cascada, todo nulo de origen por un lado y por otro lado violentando los mismos preceptos constitucionales. Aquí, don Fernando, hay algo interesante. Esta reforma en el Congreso Nacional obtuvo 128 votos. Fue por unanimidad en el 2022. Es correcto. O sea, todas las bancadas apoyaron toda esta reforma de las sedes. Los 2 decretos de derogación fueron aprobados por unanimidad. Tanto el decreto 32 de derogación de la reforma constitucional como el 33 de derogación de toda la legislación secundaria. Por eso decimos que no tiene asidero la ley orgánica ni el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas para funcionar. Indiscutiblemente, como no ha sido ratificado el decreto de derogación de la reforma constitucional, y tenemos que ser claros, ese decreto no entró en vigencia, la derogación de la reforma constitucional, y por consiguiente en la Constitución, aunque sea nula de origen, todavía está el texto de las sedes. Pero eso lo que significa única y exclusivamente es que en un futuro, si no se llegara de nuevo a derogar totalmente esa reforma constitucional por la nulidad de origen que tiene, entonces otro Congreso Nacional podría querer legislar en base a esos preceptos constitucionales. O sea, el tiempo ya se terminó, porque tenemos entendido, bueno, que todavía hay tiempo, tengo entendido, porque si se ampliaron para las sesiones extraordinarias, pudieran hacer una ratificación, pero la situación del Congreso en estos momentos es bastante complejo y se ve como un poco complicado de que se pueda lograr esa ratificación. Sí, es difícil, pero existen otros mecanismos institucionales en los poderes del Estado por los cuales puede desaparecer esa figura de la Constitución de la República. Y como la legislación secundaria ha sido derogada, entonces las sedes no tienen legalmente cómo operar. Otras arbitrariedades son relacionadas con el nombramiento de algunos secretarios técnicos. Un secretario técnico fue nombrado
por el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas un día después de la toma de posesión de la presidenta electa democráticamente, Xiomara Castro Sarmiento, el 27 de enero, un día después, Evaljair Díaz Lupián, que ahorita ya está cumpliendo 4 años de ser nicaragüense, presidió ese Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Pero esa acta de esa sesión del CAN fue ratificada hasta un día después que había sido publicados los decretos de derogación de toda la legislación secundaria, cuando ya no existía el CAN, porque ya había sido aprobado por unanimidad y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Y no solamente eso, sino que ese secretario técnico, que habla bastante en los medios de comunicación, por cierto, y en los Twitter, él fue juramentado hasta el mes de mayo, ya cuando no existía la legislación secundaria. O sea que todo eso tiene visos de nulidad completos. Por consiguiente, las empresas constituidas en las ex-sedes, y digo ex-sedes en el sentido que no tienen asidero legal, aunque la norma constitucional esté allí, pero una norma constitucional no se puede aplicar si no existe la legislación secundaria que le dé los mecanismos operativos del caso. Es como el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que está en la Constitución de la República, pero la misma Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, declararon inconstitucional esa ley. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es emitir una segunda legislación. En este caso de las sedes, ¿qué es lo que pasó también con los empresarios? El 9 de marzo, personalmente, este servidor del pueblo hondureño, del soberano, les solicitó que entregaran toda la información oficial que ellos tenían, que la administración anterior les hubiera entregado. Y no nos entregaron absolutamente nada, ninguno de los compromisos que supuestamente había adquirido la administración anterior. Y como la han desaparecido de los archivos públicos, y hemos encontrado archivos hasta en la aldea de Yaguacir, en bodegas abandonadas completamente, entonces se nos está haciendo difícil encontrar los supuestos compromisos, que son nulos de origen de todos modos, de la administración anterior con estas empresas. O sea, tenemos, para enfatizar, don Fernando, para enfatizar, en estos momentos, ustedes desde marzo le pidieron a las personeros de la sede del 2022 que les entregaran documentación sobre los acuerdos que habían firmado internamente, me vino porque hay intercambio de información, pero no existe nada dentro del Estado de Honduras, pues, para decir que para dar validez a estos documentos. ¿Ustedes no han tenido acceso a esa información? No lo quisieron entregar. Es más, le solicitamos también que nos entregaran propuestas de reformas a las leyes de incentivos fiscales que existen en el país, para ver cómo podíamos hacer algunas modificaciones que no contuvieran ningún ápice de expresión de soberanía y que les permitiera acogerse a esos regímenes legales para que siguieran trabajando y pudieran operar. Y no nos presentaron ninguna propuesta de reforma. La soberbia, la prepotencia era tal que nunca nos quisieron entregar nada, ni entre el 9 de marzo y el 21 de abril en que se derogó estas normas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron comunicación con los personeros o los representantes de las sedes aquí en Honduras, don Fernando? Yo personalmente solamente ese 9 de marzo, porque después, como ya se derogaron la legislación secundaria, ya no existía la figura de las sedes como tal. Entonces, a las empresas, quien es el interlocutor válido en el marco de los regímenes especiales y porque legalmente era el interlocutor de las sedes, es el secretario de Desarrollo Económico de este país. Pero además quisiera señalar algo muy importante, y es que estas empresas y las sedes mismas, de conformidad al texto del artículo 329 de la Constitución, tenían que ser aprobada cada sede, la creación de cada sede,
por el Congreso Nacional de la República. Aunque fuera nulo de origen, ese artículo 329 así establecía de que tenía que llevarse al Congreso cada iniciativa de ley para crear una sede, y nunca lo hicieron. Las dos sedes que fueron objeto de aprobación del Congreso por medio de decreto legislativo fueron la de Nueva Suyapa y de Peñablanca en Cortés. Pero esos dos decretos, además de que fueron aprobados por el Congreso Nacional, fueron vetados por el presidente Porfirio Lobo Sosa, porque argumentó que no había tiempo suficiente para realizar el plebiscito que indicaba el mismo artículo reformado nulo de origen 329. Entonces lo vetó y no entró en vigencia la creación de esas dos sedes. Esos dos hechos, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, demuestran claramente que no se ha cumplido con los requisitos formales de un artículo nulo de origen, el 329, para la creación o constitución de las tres sedes cuyas empresas siguen operando. Sí. La de Roatán, la de Ciudad Morazán en Choloma y la de San Marcos de Colón. Actualmente están tres, ¿verdad? Ciudad Morazán en Choloma, Próspera en Islas de la Bahía y Orquídea en San Marcos de Colón. Es correcto. Esas tres siguen operando. Siguen operando con irregularidad porque ya no tienen legislación que les ampare, más que el precepto constitucional que no es suficiente para que una empresa opere, ¿verdad? Porque se necesitan los mecanismos operativos que le indiquen cómo deben de operar, porque los preceptos constitucionales son de carácter general y además en esa reforma constitucional nula de origen, vuelvo a decir, por reformar artículos pétreos, se establece que habrá una ley orgánica. O sea que hay requisitos, como que debe haber una ley orgánica que ya está derogada. Segundo, que debería ser aprobada cada sede por un decreto legislativo, ¿verdad? Y tercero, que en muchos de los casos debería haber un plebiscito. Sí. Ahora bien, ellos, usted nos dice, ellos están operando ilegalmente. ¿Cuál es la situación? Porque es algo bien conflictivo y bien confuso, ¿verdad? O sea, porque ellos aseguran que sí están legalmente, el gobierno dice que no legalmente, y eso a veces genera confusión. Y yo le agradezco infinitamente, haciendo una parte, de que usted nos diga de eso de la ratificación constitucional, porque existía también salió esa información. Lamentablemente usted nos confirma que la ratificación constitucional de la reforma a los artículos del país, nos explica, esas no están reformadas, pero sí están derogadas las leyes que ordenan, o sea, que las leyes secundarias que definen lo que son las sedes aquí en Honduras, para que tengamos más o menos claro este panorama. Y se nos asegura que las sedes prácticamente estarían operando ilegalmente aquí en Honduras. Es correcto, lo cual no quiere decir que las empresas no pudieran, unas acogerse a los regímenes especiales existentes y otras actuar como empresas normales y competir sin competencia desleal con las empresas ya establecidas en el país y en el marco de lo que es la licitud y la legitimidad del respeto que se debe otorgar por un Estado a las empresas. Si no hay licitud y no hay legitimidad, quiere decir legalidad y legitimidad en la actuación de las empresas, un Estado no tiene por qué respetar a las empresas. Cuando actúan en el marco de la ley y con legitimidad y se acogen a sus responsabilidades constitucionales, legales del país anfitrión y de los tratados internacionales sobre lo que debe ser el respeto al derecho soberano de los Estados a mantener el control de la normativa constitucional y de la normativa legal, y también todos los tratados en materia de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente y al ordenamiento jurídico interno de los países, perfectamente pueden seguir operando las empresas, siempre y cuando no pretendan constituir Estado dentro de otro Estado, no pretendan
ser soberanos, ciudades empresas, ciudades libres, ciudades autónomas dentro del Estado de Honduras. Porque la cesión de soberanía, la cesión de territorio, la cesión de modificar la forma de gobierno no es objeto de negociación. En eso somos inclaudicables. Somos inclaudicables la Presidenta de la República, el Poder Ejecutivo y este servidor. Y yo puedo dejar de ser funcionario público en 5 minutos, pero mi lucha por la soberanía nacional que comencé en 1968 va a continuar el resto de mi vida. Sí, y es interesante esto, porque ustedes prácticamente lo que nos dice que ustedes están dando opciones a estas tres porque no son empresas, ¿verdad? Son unas corporaciones, o sea, son como un enjambre de empresas, podemos decir, un tipo como corporativo. Entonces, este grupo de empresas, realmente ustedes les están dando la opción de que se acojan al régimen especial, que ese es el que ya tiene Honduras, con las normativas del país, y eso es bueno. Pero ahora bien, ¿cómo se está llevando a cabo este arbitraje internacional? ¿Qué ventajas tiene Honduras? ¿Qué posibilidades tiene Honduras de ganar? Eso lo vamos a ver, don Fernando y amigos televidentes, después de la pausa, porque es interesante. Son casi 11.000 millones de dólares por los que están demandando las sedes en este arbitraje internacional. Los detalles al volver. Bueno, continuamos esta entrevista con el doctor Fernando García. Él es el comisionado presidencial en contra de las sedes por parte del gobierno. Interesantes revelaciones lo que nos ha hecho. Ha confirmado pues que la ratificación constitucional que elimina las sedes, esa no ha sido aprobada porque necesitaba la ratificación y obviamente debido al conflicto que existe en el Congreso Nacional, esto difícilmente podría avanzar, pero no pierden las esperanzas de que sea. Pero lo que sí nos garantiza es que lo que está derogado son la ley orgánica que estructura las sedes, y esto pues ellos afirman de que esto ratifica de que las sedes están operando ilegalmente aquí en el país, ya que al no existir una ley secundaria que la funcione, obviamente esto. Pero es algo interesante también, el hecho de que las sedes actualmente, como están estructuradas, podrían modificarse ellas a lo interno y acogerse a las zonas especiales de desarrollo económico, a las zonas de desarrollo económico que son las que el mundo ha ido desarrollando, porque tampoco se trata de satanizar, doctor, y aquí creo que es un punto bien importante, las zonas de desarrollo, las zonas, ¿cómo le llaman ustedes? Las zonas de especiales de desarrollo. Especiales. Sí. Sí, las normas, las zonas especiales de desarrollo existen en el país y son muy exitosas en varios países del mundo, pero como usted dice, el problema de Honduras es que se cedió soberanía y Honduras perdió el control, y entonces eso es lo que ustedes pretenden retomar, pero no es que están satanizando la sede como tal. Es correcto, las zonas económicas especiales existen en Ciudad Mariela en Cuba, existen en Ecuador, existen algunas todavía en México. Hong Kong es una especie de zona económica especial, Shenzhen, y hay otras, Singapur, pero que son resultado de procesos históricos muy diferentes, ¿verdad? La ruta del opio, por ejemplo, Hong Kong, y la creación de bancos que lo que hacían era lavar el activo de del narcotráfico. Por favor, eso no lo pretendemos. Es más, a mí me da vergüenza ajena cuando veo que algunos defensores de las ex-sedes hablen de que Hong Kong es el ejemplo a imitar, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta qué es lo que quieren realmente estos. ¿Son inversionistas? ¿Son piratas? ¿Son corsarios? ¿Son filibusteros? Uno se puede hacer perfectamente esas preguntas, porque lo que en todo análisis se puede hacer desde dos perspectivas. Una es la perspectiva de principios
y valores, y la otra es la perspectiva de interés. Nosotros, este servidor del pueblo, la hace desde la perspectiva de los principios, de los valores. ¿Y dónde están esos principios y valores? En la Constitución de la República, en nuestra Carta Magna, en nuestra Ley de Leyes y en los tratados internacionales que pasan a formar parte de la normativa interna del país. Entonces, lógicamente, nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera y de la inversión privada y de la empresa privada. Usted sabe, licenciada Emma Calderón, me conoce desde hace muchísimos años, que siempre he hablado yo del artículo 330 de la Constitución, que habla casualmente de la coexistencia armónica y democrática de diversas formas de propiedad impresa. ¿Y a qué nos referimos? Casualmente a la propiedad del Estado y empresas del Estado, la empresa mercantil y de propiedad privada, y las empresas de economía social y solidaria, en la cual los trabajadores son los dueños de sus medios de producción. Esta coexistencia armónica y democrática de esos tres tipos de empresa y de propiedad van a permitir que la democracia política sea una realidad. Mientras no haya una democracia económica, no va a haber una democracia política. Por eso es que nosotros exhortamos el 9 de marzo a los empresarios a que presentaran, no solamente que se acogieran a los regímenes legales vigentes en aquel momento, sino que presentaran propuestas de modificación a esos regímenes, y nunca lo quisieron hacer. Pero esa prepotencia se sigue manifestando cuando, mira, aquí tengo el acuerdo de nombramiento del 28 de enero, un día después de la toma de posesión, de un secretario técnico de una de estas exsedes. Por cierto, un muchacho muy malcriado, y que fue ratificada esta acta hasta posteriormente que había sido ya publicado en el Diario Oficial La Gaceta la derogación de la legislación secundaria y juramentado hasta en el mes de mayo. Entonces, eso refleja que la irregularidad en todo este proceso de las sedes ha sido permanente, constante. Sí. Ahora bien, ya hablando en sí de la operatividad de las sedes, ¿han tenido éxito? ¿Cuál es el resultado que han tenido de beneficio para Honduras hasta ese momento, doctor? Yo le voy a hacer mis comentarios a título personal como comisionado. Lógicamente yo no pretendo quitarme el sombrero comisionado para hablar en absoluto. Tengo el deber ciudadano y el deber de funcionario público de hablar con rectitud, con honestidad y con documentación. Los tres casos de las exsedes son muy diferentes. La sede Orquídea está constituida por una sola empresa que se dedica a la agroexportación de chiles, llamados pimientos, y posiblemente esté queriendo diversificar la producción exportable. Esa es la empresa que más fácilmente se puede acoger a los regímenes legales vigentes en el país y seguir operando con tranquilidad. La cantidad mayor de empleo que ha generado, según datos oficiales otorgados por ellos mismos en su momento, era de aproximadamente 700 empleos. Sin embargo, Juan Orlando Hernández Alvarado en un momento llegó a decir de que eran 2.000, y hablaban de 1.000 y de 2.000 y variaban, pero los empresarios nos han afirmado que en un momento cúspide llegó a 650. ¿Cómo estaban distribuidos esos 650? Si no mal recuerdo, y los empresarios pueden corregir este dato, eran 350 en la etapa de construcción de los viveros, de los diferentes requerimientos físicos para producir el chile pimiento, 250 en la parte agroindustrial y unos 50 en la parte de empaque y embalaje, digamos, para la exportación. Esa es Orquídea, en el kilómetro 7,5 entre el municipio de San Marcos de Colón y el municipio de Uyuri. La segunda es Ciudad Morazán, que tiene un CIO, un director de empresa responsable de promover y organizar esa sede, que es más compleja y que es otro
persona sumamente malcriada que vive ofendiendo a los hondureños de origen italiano. Esta excede es más compleja porque él quiere que se le otorgue a las personas que lleguen a ser residentes físicos en esa localidad de la ciudad Morazán los mismos beneficios que tenían las excedes, es decir, que no paguen impuestos y otra serie de beneficios, con lo cual se rompe con un principio jurídico constitucional básico, que es la igualdad jurídica entre las personas y que en Honduras no existen clases privilegiadas. Ahí hay una complejidad mayor y el señor Massimo Mazzoni, de origen italiano, que no ha querido hacer una sede en el Trastevere en Roma o en Milán o en Ciudad Venecia, que fue una ciudad-estado, pero sí viene a constituirla aquí y ofende a los hondureños constantemente con una petulancia y malcredeza exorbitante, es más compleja. La tercera es Próspera en Roatán, que por cierto no es la excede la que está demandando al Estado de Honduras o presentando una solicitud de arbitraje en el Centro de Solución de Controversias, CIADI, formado por el Banco Mundial en 1965, sino que son dos de las empresas que están allí y un centro de arbitraje local allí para resolver los conflictos internos dentro de la excede. Esos tres son los que están demandando. Ahí hay mayor complejidad. ¿Por qué? Porque los promotores, por un lado, en marzo del 2021, establecían en un documento, según ellos, de validez jurídica nacional, que tenían inversiones por 10 millones de dólares en el 2021, 10 millones de dólares. Y mencionaban en el párrafo en que se hace referencia a ese dato numérico que parte de ellos lo habían dedicado a la formulación de las normas jurídicas. ¿Qué podrá significar eso en términos concretos? Que tuvieron que hacer lobby y pagar abogacías para que se aprobaran la normativa en el Congreso Nacional. Esa puede ser, según la imaginación sociológica de la que nos hablaba Max Weber, un escenario. Otro escenario que fuera para pagar a Titus Gebel, uno alemán, multimillonario que vive en Mónaco, que tiene empresas de petróleo en Estados Unidos y de minas en Australia, y que podría tener intereses en la concesión petrolera en Honduras, porque él fue uno de los autores principales de 3.560 páginas de normativa interna en la sede Próspera, donde hay legislación de todo tipo. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso es en el 2021, hablan de 10 millones de dólares. Después, el año pasado, hablan de 100 millones de dólares. ¿Cómo lograron en un año invertir 90 millones de dólares? ¿Dónde está esa inversión? ¿Por qué no la detallan? Si hablan de transparencia, deberían de detallar esa información, igual que el empleo que están generando. Hablan de que se han generado 1.000 empleos o miles de empleos y nunca nos dicen cuál es la pirámide de empleo generado. Lo que sí afirmó el jueves pasado en una emisora nacional el secretario técnico, ex secretario técnico y nombrado irregularmente, de que no había ningún residente físico en esa sede. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde salen esos 100 millones de dólares? ¿Cómo están constituidos? ¿Cuál es el empleo real que están generando? ¿Cuáles son los salarios reales que están generando? ¿En qué niveles profesionales? Porque hay un tema fundamental en esto, licenciada Emma Calderón, y le agradezco mucho la oportunidad de que su programa sea también pedagógico. Según esta ley orgánica y según la normativa constitucional, el propósito último de las sedes es ser competitivos a nivel internacional.
Y para ser competitivos a nivel internacional lo que se requiere es una alta densidad de tecnología. Eso es lo que predomina en el mundo. La biotecnología, la ingeniería genética, la telemática, la miniaturización, el uso intensivo de materiales, los vuelos espaciales, el desarrollo de la aviación con aviones más grandes, menos pesados, con mayor capacidad de vuelo, con mayor capacidad de llevar pasajeros, etcétera. Pero mire, esta es la legislación en un escritorio de nuestra oficina que ellos dicen que está vigente. Y la transparencia, ¿por qué no son transparentes? ¿Por qué no nos Ahora bien, tengo una duda. Transparencia, esta es la transparencia de ellos. Sí, este doctor. es un documento de ellos. Y mira la transparencia, todo en negro, la mayor parte, el 90%. Sí. Entonces, doctor, por tengo una duda. Usted nos dice de que la sede de Orquídea pues es exportadora y es prácticamente la que está operando con mayor normalidad. Podemos decir que está exportando chiles, ¿verdad? Ahora bien, la Próspera, ¿cuál es el rubro de ellos? Pues fíjese que ni siquiera eso han aclarado con precisión, ¿no? Supuestamente construyeron una torre de 14 pisos en la isla de Roatán, que no sabemos cómo se va a abastecer de agua, porque posiblemente para poder tener agua en esos 14 pisos, en no sé cuántas oficinas o departamentos de uso múltiple para diferentes familias, eso podía provocar que todo el resto de la isla se quedara sin agua. Segundo, ¿cómo van a hacer para las aguas servidas? Las aguas grises, las aguas negras, como se les llama en diferentes concepciones. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Van a inundar los corales? ¿Van a destruir los corales? ¿Qué van a hacer con todos los plásticos y otros desechos sólidos que se utilicen en esos 14 pisos? ¿Cuáles son las normas de construcción que se utilizaron para esa construcción de 14 pisos? ¿Son las del Valle de Sula, como algunos han informado? ¿Y son las del Valle de Sula las normas de construcción que se deben utilizar en la isla de Roatán? ¿Cómo van a perjudicar a la comunidad de Crawford Rock, que conforme la legislación internacional, los tratados internacionales, como el convenio 169, nunca fue consultada, nunca se realizó la consulta previa, libre e informada que se debió haber hecho? Y lo acaba de testificar Luisa O'Connor, presidenta del patronato de Crawford Rock, que nunca fueron informados y se dieron cuenta cuando alguien llegó a decirles que si no vendían se les podía expropiar, y que después el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, en una forma también aberrante e irregular, dice mediante una resolución que modifica la ley orgánica de la CEGI que no van a expropiar. Es que esto es una aberración y una secuencia de irregularidades totales. Entonces, por ejemplo, según la Corporación Municipal de Roatán, no tienen registro tributario, no pagan impuestos, no tienen permiso de operación, no tienen permiso de construcción, no tienen licencia ambiental. ¿Y qué es lo que argumenta el que se autodenomina que es como un gobernador, o que a veces es como un alcalde, pero que no es un alcalde, y que su cargo supuestamente es de secretario técnico, y argumenta de que ellos mismos se otorgan los permisos, porque según la normativa ellos son prácticamente soberanos dentro del Estado soberano de Honduras. El tiempo se nos ha ido un poco rápidamente, pero sí me gustaría abordar estos pocos minutos el tema de la demanda. ¿Qué opciones tiene Honduras de ganar esa demanda, don Fernando? Mire, en el CIADI, el Centro de Solución de Controversias, cuando Honduras aprobó la adhesión al CIADI mediante decreto 4188 en tiempos del ingeniero Azcona y de Orlando Gómez Cisneros como presidente del Congreso, al final estableció una declaración que no se podía ir al arbitraje internacional mientras no se evacuaran los trámites administrativos y judiciales internos del país, locales. Pero hay fondos buitres
que lo que hacen es estimular este tipo de demandas y que además compran demandas y las empresas se van de los países y tranquilamente dejan de operar y los fondos buitres son los que siguen las demandas. Aquí tenemos el decreto 4188 que fue posteriormente ratificado en el año 2000. Entonces, ¿qué va a suceder en el mundo? Depende, porque hasta el presidente Biden está diciendo que se retire la figura del arbitraje de los tratados de libre comercio. En la Unión Europea muchos países están diciendo que no se debe aceptar el arbitraje, aún entre ellos mismos. Bolivia, Ecuador se retiraron del arbitraje internacional porque saben que es una figura que no protege los derechos de los estados. Brasil nunca se incorporó, Malasia también se retiró. ¿Por qué no va a ser posible que Honduras haga lo propio? Claro que sí puede hacerlo, y lo cual no quita el derecho supuestamente legítimo, o legal por lo menos, convencional, que tengan las empresas de acudir al CIADI, porque el retirarnos del CIADI tiene efectos hacia futuro. En ese marco de arbitraje dentro del Centro de Solución de Controversias pueden haber otras instancias donde se realice también el arbitraje, pero no debemos de perder de vista, licenciada Emma Calderón, que nuestro primer arbitraje fue el que llevó a cabo con un laudo, con una sentencia arbitral, Charles Evans Hughes, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en la delimitación fronteriza entre Guatemala y Honduras, que provocó que perdiéramos una gran cantidad de terreno y que se hizo fundamentalmente en función de los intereses de las compañías bananeras, y que nos hizo perder 5 poblados de población maya chortí y que perdiéramos casi totalmente el dominio de la lengua maya chortí, del idioma maya chortí, porque la comunidad que nos quedó a nosotros maya chortí en Antiguo Cotepeque es la que menos dominaba el idioma maya chortí. Sí. Entonces tiene efectos e impactos hasta en las cosmovisiones, en las culturas, en la forma de actuar. Sí. Ahora bien, ya solamente para puntualizar, porque solo tenemos un minutito, sí se está trabajando en este arbitraje, porque tengo entendido que ustedes han contratado expertos internacionales para manejar esta situación y tendría que ser otro programa para hablar de eso, don Fernando, pero sí, para tranquilidad del pueblo hondureño, sí continúan con ese arbitraje de Honduras, hasta ese momento. Honduras ha dicho de que el CIADI no puede intervenir mientras no se resuelvan las instancias nacionales, administrativas y judiciales, pero sí estamos preparándonos cada día en forma más amplia, más profunda y mejor, con cooperación internacional para la eventual participación en un arbitraje internacional. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo, licenciada, por esta posibilidad. No, muchísimas gracias a usted por explicarnos, porque de eso se trata, de que tengamos los diferentes puntos de vista y que sean ustedes mismos, nuestros televidentes, los que hagan sus propias opiniones y no manipularse. ¿El gobierno continúa? Sí, el gobierno continúa con este arbitraje hasta este momento. Él dice, ¿podría Honduras retirarse del CIADI? También lo podría hacer porque ya están varios países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, retirándose del CIADI, este arbitraje internacional para tratados de libre comercio, que estos son los que vienen, pues, se dan canonjías, y aquí es donde viene todo este tipo de situaciones que las reglas no son claras. Muchísimas gracias al comisionado presidencial Fernando García por habernos atendido. A ustedes, televidentes, un millón de gracias por su sintonía. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Yo soy Estela, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.